ese líquido. La acetona. Ajá, ese es el tema de cetonas. Y la acetona también está dentro de lo que estábamos explicando. Son unas estructuras similares a los aldehídos, son parecidas, ¿ya? Pero vamos a verlo químicamente. ¿En qué consiste el estudio de las cetonas? ¿Cuándo se utilizan también las cetonas? ¿Para qué sirven? Bueno, hemos visto que es para remover, ¿no? Son removedores. Pero para eso vamos a ver qué cosas son las cetonas son compuestos orgánicos, bueno, un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Y ahí observamos nuestra fórmula de átomos de carbono. Estructura en casos superiores, como te digo, a los aldehídos, sí, un grupo carbonilo, ¿no? Como lo vemos en el paréntesis, con la diferencia que esta vez de hidrógeno contiene dos grupos orgánicos. Es decir, que luce una estructura de la forma donde se puede presentar, pueden presentar que los grupos RR sean alifáticos o aromáticos. El agua se une al átomo del carbono, del carbonilo, mientras que el hidrógeno al átomo del hidrógeno carbonilo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo, hija, en el transcurso del desarrollo de nuestras clases. La clasificación de las cetonas se va a clasificar de tres maneras: en cetonas alifáticas, cetonas aromáticas y las cetonas mixtas. Es la clasificación de las cetonas. Las propiedades físicas de la cetona, ¿lo puedes leer, por favor? Betty, ¿lo puedes leer? Sí, La profesora. primera propiedad. A ver, por favor, léalo. Las cetonas son compuestos, ¿dónde? Ya. Estado físico. Son líquidas las que tienen hasta 10 carbonos. Los más grandes son sólidos. Entonces, en estado físico, las cetonas son las que tienen 10 carbonos, y si hay más de 10 carbonos, estas cetonas van a aparecer en estado sólido. Siguiente. Olor. Las pequeñas tienen un olor agradable. En el olor, las cetonas en el olor. Las medianas. Las medianas tienen un olor fuerte y desagradable. Y las más grandes son inodoras. Muy bien. Entonces, dentro de las propiedades físicas de la cetona nos dice que presentan, o se van a presentar, cetonas medianas, pequeñas, medianas y grandes. Y vemos cada una de ellas las características. Se caracterizan, ¿no? Cada característica son diferentes. Vamos a ver el siguiente. Solubilidad. Son insolubles en agua, a excepción de la propanona, y solubles en éter, cloroformo y alcohol. Las cetonas de hasta 4 carbonos pueden formar puentes de hidrógeno, haciéndose polares. Ajá, entonces, muchas gracias. Entonces estamos viendo que las cetonas son insolubles en el agua, pero sí son solubles en el éter, en el cloroformo y el alcohol, ¿ya? Siguiente, su punto de ebullición de la acetona. Es mayor que el de los alcanos, de igual peso molecular, pero menor que el de los alcoholes y ácidos carboxílicos en iguales condiciones. Entonces, su punto de ebullición es más alto que los alcanos, ¿no? Son mucho más altos. Pero dice, pero son menores que los alcoholes y los ácidos carboxílicos en iguales condiciones.
También en las propiedades, dentro de las propiedades físicas de y químicas, porque tenemos las propiedades químicas de las cetonas, realizan unas reacciones. Por ejemplo, al hallarse grupo carbonilo en un carbono secundario son menos reactivos. Químicamente nos dice que solo produce o pueden ser oxidadas por oxidantes fuertes como el permanganato de potasio, dando como producto dos ácidos con menor número de átomos de carbono. Vamos a ver las propiedades químicas también de la acetona. Y la acetona lo podemos hacer, si hacemos un proceso experimental, ¿no? Una experimentación con la acetona, que nosotros utilizamos, por ejemplo, el que utilizamos para quitesmalte, o el llamado quitesmalte. Nosotros sabemos que los plásticos, por ejemplo, o en el termopor, así nosotros lo deshagamos de termopor, supuestamente, no es un producto que se va a desaparecer. O sea, como, entonces, es como el ejemplo, ¿por qué? Porque no es materia orgánica. Pero si le agregamos la acetona, entonces, a ver, algo más sencillo. Cuando se realiza una actividad dentro de casa, o cuando se realizaba, o cuando comprábamos algo, utilizamos material descartable, ¿no? Por ejemplo, la fuente de termopor. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Lo echamos en una bolsa y supuestamente lo desechamos. Ese material puede pasar muchos años y no se va a degradar, por el simple motivo de que no es materia orgánica. Entonces, la única sustancia que puede ayudar a degradarlo, ¿no? A deshacernos mucho de la parte de él, entonces, es la acetona. Entonces ahí podemos hacer, o ustedes mismos pueden hacer este experimento. Entonces, cuando ya hacemos nuestras actividades, ¿no? En reunión familiar después de la pandemia, entonces, eso, en lugar de colocarlo todo en una bolsa de basura y luego supuestamente lo desechamos, y si lo dejamos así, entonces estamos contaminando el medio ambiente. Una manera de no contaminar tanto nuestro medio ambiente es agregarle esta sustancia, agregarle acetona, y ayudamos a menos a degradar algo de lo que se va a desechar. ¿Sí me estás entendiendo, Betty? Betty, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? Es una manera de cómo podemos ayudar a nuestro medio ambiente, de proteger y cuidar y no exista tanta contaminación. Sí, profesora. También dice, sí, ¿verdad? Porque eso lo vemos, ¿o no? Sí. Sí, lo vemos. Por ejemplo, en las actividades que se realizan, siempre, ¿o no? Sí, una vez yo eché acetona así en el producto descartable y se va Ya, degradando como se va derritiendo, se hace hueco. sí. Son las reacciones químicas que realiza este producto. Y miren, y no es muy caro, ¿no? No es costoso, pero nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a poder evitar la contaminación de nuestro medio ambiente. Y cuidemos nuestra tierra. Dice, otra de las propiedades químicas de la acetona es, por reducción, dan alcoholes secundarios. En cuando ya hemos visto ahorita las propiedades físicas y las propiedades químicas de la acetona, también vamos a hacer o trabajar las nomenclaturas. ¿De qué manera vamos a ir trabajando también para hacer las estructuras, ¿no? Estructuras químicas de la acetona? ¿Cómo utilizar nuestras fórmulas? ¿Cómo darle nombre, ¿no? A las principales reacciones, en este caso, a las principales cetonas comunes que podemos trabajar, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo en la siguiente clase, ¿no? Vamos a darle nombre de yupa a las cetonas y vamos a volver a ver nuevamente esas cadenas carbonadas. Va a ser divertido. No vamos a ver eso en la siguiente clase. Ahora vamos a ver ya el uso de las cetonas. ¿Cuándo usamos las cetonas? La que mayor aplicación industrial tiene la acetona, en este caso la propanona, ¿no? La cual se utiliza como disolvente también para lacas y resinas, aunque su mayor consumo es en la producción de plexiglas, empleándose también en la elaboración de resinas epoxi y poliuretanos.
¿no? Y ahí tenemos la presencia de nuestra acetona. La acetona, aparte de que, bueno, sabemos principalmente que es de uso principal en la industria, también los tenemos presentes de esta manera, ¿no? Dice, son utilizadas como disolvente orgánico, removedor de barniz de uñas, ¿no? Lo que estábamos explicando hace un momento, y incluso, ¿no? La experimentación que tú también has podido realizar. Profesora. Otras aplicaciones a mencionar son los siguientes. La obtención de resinas sintéticas, antisépticos, trazamiento, desodorante, fungicidas, obtención de exógeno, ciclonita, que son los explosivos, preparación de pólvora sin humo, además que son aprovechados para la obtención del cloroformo y el yodoformo. Entonces, ahí estamos observando nuevamente, Betty, la utilización de la acetona. Y ahí volvemos a ver nuevamente nuestra acetona, que lo podemos obtener a poco precio, ¿no? Y cómodo. Y todo lo que está, de qué manera se está utilizando, ¿no? Industrialmente. Muchos aldehídos y cetonas forman parte de los aromas naturales de flores y frutas, por lo cual se emplea en la perfumería para la elaboración de aromas, como es en el caso de benzaldehído, que es el olor de las almendras amargas. El aldehído anísico, que es la esencia de anís. Por ejemplo, la vainilla, ¿no? Que es la esencia de vainilla también, es otra esencia. El piperonal, que es la esencia de azafrán. Y el aldehído cinático, que es la esencia de canela. Y ahí podemos observar de dónde obtiene de una manera natural, ¿no? A través de las flores y las frutas. Y sabemos también que las cetonas, como sabemos que también se obtiene de las flores y de las frutas, pues obtenemos los perfumes o las llamadas colonias. ¿Cómo puede haber una reacción de cetonas? Por ejemplo, yo puedo utilizar los pétalos de las flores, ¿no? Que puede ser las rosas, y le agregamos alcohol, bueno, alcohol cosmético o alcohol de perfume, y lo dejamos reposar por un lapso de una semana. Y ahí se realiza la formación o la reacción de las cetonas para poder obtener el aroma de la flor. En este caso, podemos obtener un alcohol de, no, bueno, decimos una colonia de rosas, ¿no? ¿Hasta me estás entendiendo? ¿O me están entendiendo? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. También se realiza la prueba de cetona en la sangre. Ahora estamos viendo biológicamente, por ejemplo, dentro de lo que es medicina o el ambiente médico, pues se va a realizar esto, que es la prueba de cetona en la sangre. ¿Sabías tú que se realizaba esto? No, no sabía. No, ahora vamos a ver. A ver, ¿puedes leer este párrafo, por favor? Ya. Muchos aldehídos. ¿A dónde? ¿Cuál? Ah, ya. Está cargando, profesor. Ya, a ver. Te cargue nuevamente. Nomás sale la pregunta, no sale más. Ahí, ¿lo ves? No. La pregunta de prueba de cetonas de la sangre. Ah, ya. Ya está cargando. La prueba de cetonas en la sangre mide el nivel de cetonas en la sangre. Las cetonas son sustancias que el cuerpo produce cuando las células no reciben suficiente glucosa, azúcar en la sangre, entre paréntesis. Uh-huh. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. Muy bien, gracias. Entonces nos dice, las cetonas son sustancias que el cuerpo produce cuando las células no reciben suficiente glucosa. Y la glucosa es el azúcar en la sangre. Nosotros tenemos glucosa en la sangre, es el azúcar. Entonces, cuando no recibe, como nos dicen, no recibe suficiente glucosa en nuestro cuerpo,
en este caso la sangre, va a producir cetonas. Y recordemos que la glucosa, o sea, el azúcar, es una fuente principal de energía del cuerpo. También nos dice, la cetona puede aparecer en la sangre o en la orina. Los niveles altos de cetona pueden indicar cetoacidosis diabética, una complicación de la diabetes que puede llevar a un coma o incluso a la muerte. La prueba de cetona en la sangre puede ayudarle a recibir tratamiento antes de tener una emergencia médica, ¿no? Para eso se realizan las pruebas de cetona, para ver también incluso los niveles de azúcar en nuestra sangre. ¿Hasta ahí nos vamos entendiendo Sí, profesora. Sí, sí se entiende. ¿Para qué se usa en la prueba de la cetona? ¿Puede leer, por favor? Ya. Profesora, no cambia la pantalla. Sí, No. ya. La prueba de cetona en la sangre se usa principalmente para detectar cetoacidosis diabética en personas con diabetes. La cetosis diabética puede afectar a cualquier persona con diabetes, pero el más común en personas con diabetes tipo 1, si se tiene diabetes tipo 1, su cuerpo se produce insulina, la hormona que controla la cantidad de glucosa en la sangre. Las personas con diabetes tipo 2 pueden producir insulina, pero sus cuerpos no la usan adecuadamente. Sigue leyendo, por favor. Entonces, ¿por qué? Ahora ya no, ¿para qué se usa la prueba de cetona? ¿No? ¿Para qué? Sí. Ahora vamos a ver por qué es necesario esta prueba de cetona en la sangre. ¿O por qué es necesaria la prueba de cetonas en sangre? ¿Por qué? ¿Ya cargó? Nos dice, usted podría necesitar una prueba de cetona en sangre si tiene síntomas de cetoacidosis diabética. Por ejemplo, esta prueba se realiza cuando la persona tiene demasiada o necesita té excesiva, cuando orina con más frecuencia, e incluso podemos observar la orina con espuma, ¿no? Espumante. Tiene náuseas y vómitos, piel seca o enrojecida, dificultad para respirar, olor afrutado en el aliento, cansancio, confusión. Entonces, para eso se realiza esta prueba de cetonas en sangre, ¿no? ¿Hasta allí habrá alguna pregunta, Betty? No, Betty, profesor, pregunta. no, estoy siguiendo la secuencia de la lectura. Ya, entonces hoy día hemos visto lo que son el tema de cetonas. Como dijimos hace un momento, las cetonas son muy parecidas a los aldehídos. Hemos observado, hemos aprendido incluso hoy día las propiedades físicas de las cetonas, ¿no? Que están en estado líquido, las que tienen a partir de 10 carbonos, estamos hablando ya de las cadenas carbonadas, ¿no? Como le decía hace un momento, son muy parecidos a los alcanos, ¿no? Las cadenas carbonadas. Cuando ya son más de 10 carbonos, ya las cetonas son sólidas. Hemos visto una de las propiedades también el olor, ¿no? Una de las propiedades físicas que es el olor de la cetona, si son pequeñas, si son medianas, si son grandes, ¿no? Si son pequeñas, tienen un olor agradable. Si son medianas, tienen un olor fuerte y desagradable. Y si son grandes, son inoloras. O sea, no tenemos el olor. La solubilidad son insolubles en agua. O sea, no son solubles, ¿no? Son insolubles. Se pueden disolver en agua. Pero sí son solubles en el etéreo, en el cloroformo, en el alcohol. Su punto de ebullición nos dice que es mucho mayor, mucho más alto que en el caso de los alcanos.
En las propiedades químicas de las cetonas nos dice que son menos reactivos. Un poco. Solo pueden ser oxidadas por oxidantes fuertes. Por ejemplo, como el permanganato de potasio. Bien, hemos visto el día de hoy el uso y la utilidad de las cetonas. ¿No? ¿Dónde utilizan mayormente la acetona? Mayormente lo vemos en la aplicación de la industria. Hemos también aprendido el día de hoy sobre la prueba de sangre con la acetona, ¿no? Al menos se utiliza. Médicamente podemos ver eso, ¿no? Mayormente nosotros decimos, voy a hacerme un examen de glucosa. Pero en el examen de glucosa, ¿qué es lo que utilizan? Otros decimos, ya, hagas examen de glucosa. Pero cuando vamos al laboratorio, pues ahí su nombre lo dice, laboratorio. En el laboratorio hay muchas sustancias químicas. Y este examen se le llama el examen de cetona, ¿no? En la sangre, como hemos visto hace un momento. La prueba de cetona en sangre. Bien, entonces para ello vamos a concluir. La conclusión es, la acetona es muy empleada como disolventes también en las pinturas de uñas. También podemos concluir que las acetonas no son tan lábiles como los aldehídos. No se disuelven fácilmente en agua, pero aún así son buenos disolventes en compuestos orgánicos. ¿Ya? ¿Hasta ahí me has comprendido, Betty? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. En la siguiente clase ya vamos a ver la parte práctica, ¿no? Los ejercicios que vamos a trabajar con el tema de las cetonas. Ya, profesora. Y no es tan complicado que digamos. Es muy parecido, como les vuelvo a repetir, a los alcanos, ¿no? Si a los alcanos le colocaban la terminación ano, ¿no? De alcano, en la acetona le vamos a cambiar ano por ona. Ah, ya. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ya en la siguiente clase, según la nomenclatura yuta, ¿no? Como el informe nos indica. La actividad que va a realizar a partir de información, como es un tema teórico, va a elaborar un organizador visual de tu preferencia, ¿ya? De tu preferencia. Puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, ¿no? Ya, Un mapa profesora. semántico. Elija usted el organizador visual. Y muchas gracias, Betty, por estar en la clase del día de hoy. Hasta luego, chicos. Ya, Vemos que en la profesora. siguiente clase ya, hasta luego. En la siguiente clase, espero que vuelvan a ingresar tus demás compañeros también. ¿Ya? Ya, Revisar. profesora. Ya, chao. ¿Ya? Chao, hija, hasta luego. Chao. Hasta luego, Hasta luego, Cecilia. señorita. El día que no hubo ¿sabes qué?